Cada mañana, la maestra Elena Vargas llenaba las aulas del Colegio del Sagrado Corazón, una de las instituciones más respetadas de Guadalajara, con una voz suave pero cargada de convicción. Enseñaba filosofía y ética, no como materias de memorización, sino como herramientas para forjar el carácter. Sus alumnos, jóvenes de familias acomodadas y becados por igual, no solo escuchaban, sino que absorbían cada palabra, porque en la maestra Elena la virtud no era un concepto teórico, sino una práctica diaria. Jamás levantaba la voz para regañar, pero su mirada bastaba para corregir cualquier desvío. Era estricta sin ser intimidante, amable sin ser débil. Se erigía en la primera línea de batalla contra la apatía y el cinismo, moldeando a una generación que no solo fuera brillante en los exámenes, sino valiente en la defensa de lo correcto. Fuera de los muros de la escuela, Elena era una figura igualmente querida y buscada. En la parroquia de su colonia, organizaba talleres para jóvenes en riesgo y colectas para los más necesitados. En las reuniones vecinales, su palabra era la que calmaba los ánimos y proponía soluciones. La gente la conocía no solo como una maestra, sino como un pilar moral de la comunidad, una mujer que defendía la dignidad con una serenidad inquebrantable. Nunca se involucró en la política partidista ni buscó los reflectores, pero en secreto, empresarios, académicos y hasta algunos políticos locales acudían a ella en busca de consejo. Elena no era una intelectual que vivía en una torre de marfil, su sabiduría emanaba de una integridad forjada en la acción cotidiana. Esa tarde, el sol de Jalisco caía a plomo sobre el asfalto, inclemente pero brillante. El cielo, de un azul profundo y sin una sola nube, creaba un contraste casi poético con el caos vehicular de la ciudad. En medio del estruendo de claxones y el rugido de los motores, se deslizaba una figura que parecía pertenecer a otro ritmo, a otra época. La maestra Elena, sentada con elegancia sobre su Vespa Primavera de un brillante color rojo, avanzaba con calma. Su casco retro de color crema protegía su peinado sencillo y su rostro sereno. Se movía como parte del torbellino urbano sin perder un ápice de su compostura. Sus manos, firmes sobre el manillar, guiaban el vehículo con la misma seguridad con la que guiaba a sus alumnos a través de los laberintos de la ética. Para ella, el trayecto a casa era un momento de reflexión silenciosa. Repasaba las preguntas de sus estudiantes, los debates en clase sobre justicia y corrupción, y la esperanza que depositaba en esos jóvenes corazones. No tenía prisa, pero tampoco se distraía. Respetaba cada semáforo, cedía el paso a cada peatón. Era un reflejo de su filosofía de vida. El orden no nace del miedo al castigo, sino de la convicción de que la disciplina es una forma de respeto hacia los demás. Aquella Vespa roja no era un lujo, sino su fiel compañera, el testigo silencioso de su lucha diaria por sembrar conocimiento. En la pequeña canasta frontal llevaba sus libros de filosofía y una libreta de apuntes, sus únicas armas en la guerra contra la ignorancia y la decadencia moral. No había ningún mal presentimiento en el aire, ninguna señal de peligro inminente. La tarde parecía una más en la rutina de la perla tapatía. Pero era precisamente en esa normalidad donde la maldad había tejido su red. Cuando Elena giró hacia la avenida López Mateos, una de las arterias principales de la ciudad, el ambiente comenzó a enrarecerse. La avenida era famosa por sus embotellamientos y, ocasionalmente, por los retenes policiales. Pero Elena no sentía preocupación alguna, su licencia estaba vigente, la tarjeta de circulación en orden, y no llevaba consigo nada que pudiera infringir la ley. Lo que no sabía era que el retén de ese día no se trataba de aplicar el reglamento de tránsito. No se trataba de seguridad. Se trataba de un juego sucio, de un abuso de poder orquestado por aquellos que debían proteger, pero elegían extorsionar. Y ella, una mujer íntegra, culta y respetada, estaba a punto de convertirse en la presa de un grupo de oficiales que habían extraviado la vergüenza mucho tiempo atrás. En una de las intersecciones más transitadas, justo en el corazón del bullicio vespertino, una barricada improvisada de conos naranjas y patrullas bloqueaba parcialmente el paso. Se llevaba a cabo un retén de la policía estatal. Sin embargo, la atmósfera era tensa, alejada de cualquier protocolo oficial. Entre los uniformados destacaba un hombre de complexión robusta, con la cabeza rapada que brillaba bajo el sol y un pecho ancho que parecía a punto de reventar los botones de su camisa.
Era el comandante Ricardo Morales, de 38 años, mejor conocido en el bajo mundo y entre sus propios colegas como el Gallo. Su apodo le venía de su andar arrogante y su tendencia a pavonearse en medio de la calle como si fuera su corral personal. Su rostro, curtido y de expresión hosca, y sus brazos cruzados sobre el pecho, proyectaban una autoridad que no nacía del respeto, sino del miedo. No parecía un agente de la ley, sino un matón con uniforme. En ese momento, la Vespa roja de la maestra Elena se aproximó lentamente al área del retén. No mostró prisa ni sospecha. Sus documentos estaban en regla. Pero al ver la barricada y la mirada depredadora de El Gallo fija en ella, sintió un ligero e inexplicable escalofrío. Antes de que pudiera detener por completo la marcha, la mano derecha de Morales se alzó, un gesto autoritario y seco. «Oríllese, señora». La Vespa se detuvo con suavidad junto a la acera. Elena giró la llave, apagando el motor cuyo zumbido fue reemplazado por el murmullo hostil del tráfico. Permaneció en su sitio, esperando instrucciones. No hubo un buenas tardes, no hubo un saludo cortés. Lo único que salió de la boca de Morales fue una orden áspera. «Bájese». Licencia y tarjeta de circulación. Elena lo observó por un instante, notando la prepotencia en su tono. Sin decir palabra, obedeció. Se quitó el casco color crema, lo colgó del manillar y descendió de la moto con la misma gracia con la que entraba a su salón de clases. Con calma, abrió el pequeño bolso que llevaba cruzado y sacó su cartera, extrayendo los documentos solicitados. Los extendió con educación. «Aquí tiene, oficial», dijo con voz clara. Pero el Gallo no mostró el más mínimo interés en verificar los papeles. Su mirada era rapaz, calculadora. No le importaba si la licencia estaba vencida o el seguro pagado. Sus ojos se desviaron hacia la Vespa roja, un vehículo modesto pero impecable, el tipo de objetivo perfecto para su teatro de extorsión. Desde la distancia, un par de sus subordinados comenzaron a acercarse. Sus posturas eran tensas, como depredadores esperando la señal para atacar. Uno llevaba una tabla con papeles, el otro simplemente observaba, con las manos en el cinturón. Morales les lanzó una mirada fugaz y asintió levemente, una señal imperceptible para Elena, pero que para ellos significaba una sola cosa: procedan. Fue en ese instante que el retén dejó de ser una revisión de rutina para convertirse en una farsa. Un montaje cruel diseñado por un poder corrompido. La maestra Elena aún no lo sabía, pero en los siguientes minutos, su vida daría un vuelco. Se convertiría en la víctima de un juego perverso que jamás imaginó, un ataque directo no solo a su persona, sino a todo lo que ella representaba: la decencia, la educación y la integridad moral de una sociedad que ellos se esforzaban por envilecer. La compostura de Elena se mantenía intacta, a pesar de que la situación se sentía cada vez más anómala. Tras bajar de la moto y entregar sus documentos al oficial, se quedó de pie junto a su Vespa, observando. El policía que había recibido su licencia y tarjeta de circulación apenas les dedicó un vistazo antes de pasárselas al comandante Morales, quien ni siquiera las miró. No hubo el procedimiento estándar de verificar los datos en el sistema, no hubo ninguna anotación. Solo rostros fríos y una actitud de espera, como actores aguardando su entrada en escena. Antes de que Elena pudiera preguntar qué sucedía, otros dos policías se acercaron directamente a su vehículo. Uno de ellos, un joven de bigote ralo y mirada nerviosa, sin pedir permiso y sin mediar palabra, forzó la cerradura del pequeño compartimento bajo el asiento. La mano ruda del oficial levantó la tapa y comenzó a revolver el contenido. Un pequeño estuche con herramientas, una botella de agua y un par de libros de bolsillo que usaba en sus clases fueron arrojados al suelo polvoriento de la banqueta sin ninguna consideración. Elena dio un paso al frente, con una mezcla de sorpresa e indignación. «Disculpe, oficial, esas son mis pertenencias», dijo, su voz teñida de preocupación. Pero sus palabras fueron ignoradas. Continuaron hurgando con una urgencia fingida, como si buscaran algo de vital importancia o, más bien, como si estuvieran plantando algo. Y, como si siguieran un guión perfectamente ensayado, uno de ellos exclamó de repente con un dramatismo exagerado: «Jefe, aquí está».
mientras levantaba una pequeña bolsa de plástico transparente que contenía un polvo blanco. Sus ojos buscaron la aprobación del gallo, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Elena se quedó paralizada, el aliento atrapado en su pecho. No reconocía aquel objeto. Sabía, con la certeza absoluta de una vida intachable, que jamás había visto, tocado o poseído algo semejante. Eso no es mío, logró decir, su voz apenas un susurro incrédulo ante la descarada fabricación. Pero su negación fue cortada de tajo por un grito. No se haga la inocente, señora. Esto es droga y de la buena. El grito provino de El Gallo, cuya voz ahora resonaba con una falsa autoridad, la de un hombre que confunde el poder con el derecho a aplastar a otros. Elena intentó resistir, pero la presión la cercaba por todos lados. Los policías a su alrededor adoptaron expresiones graves, como si hubieran dictado sentencia antes de escuchar su defensa. El tráfico a su alrededor comenzó a ralentizarse. Algunos conductores curiosos bajaban la velocidad, otros se detenían a una distancia prudente, y unos cuantos ya habían sacado sus teléfonos celulares. La escena se estaba convirtiendo en un espectáculo público, un circo de injusticia montado en plena avenida. Elena apretó con más fuerza la correa de su bolso. Su cuerpo permanecía erguido, pero su rostro había perdido el color. Sabía que no se trataba de un error. Era una trampa. Y a ellos no les importaba quién era ella, ni les importaba la verdad. Solo les importaba una cosa, el poder que se puede comprar con mentiras y la satisfacción de someter a quien se atreve a vivir con dignidad. Elena Vargas miró fijamente la bolsita con polvo blanco que uno de los oficiales le mostraba casi en la cara. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no de miedo, sino de una profunda y helada repugnancia por la bajeza que estaba presenciando. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire caliente y contaminado, y se enderezó, recuperando la firmeza que la caracterizaba. Eso no es mío, repitió, esta vez con una voz clara y resonante, despojada de cualquier vacilación. Jamás en mi vida he tocado una sustancia ilegal. Su frase fue directa, una flecha de verdad disparada en medio de la atmósfera viciada de mentiras. Sus ojos no se desviaron, no buscaron el suelo. Sabía perfectamente quién era, sabía que la verdad estaba de su lado y que no había razón para acobardarse ante una farsa tan burda. Pero el gallo no se inmutó. Al contrario, se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su rostro a centímetros del de ella, con una mirada acosadora y una sonrisa despectiva. Las que se ven más santitas como usted son las peores. Pura fachada para esconder que son narcomenudistas. Sus palabras, cargadas de cinismo, provocaron risas ahogadas entre sus subordinados. La acusación no era solo una calumnia, era un insulto a su honor como maestra, como mujer, como ciudadana. Pero Elena no cayó en la provocación. Se armó de valor, convirtiéndose en una roca en medio de la tempestad. Si su intención es aplicar la ley, hágalo con justicia. Pero si lo que quiere es incriminarme para sacarme dinero, le advierto que no me quedaré callada, replicó Elena, sus ojos fijos en los de él, sin un atisbo de miedo. La respuesta dejó a Morales con una mueca de disgusto. Se dio cuenta de que su objetivo no era una mujer asustadiza que cedería ante la primera amenaza. Así que decidió aumentar la presión. Comenzó a llamarla sospechosa en voz alta, ordenando a sus hombres que aseguraran a la detenida y esparciendo la narrativa de que acababan de frustrar una operación de narcotráfico en el corazón de la ciudad. Todo lo decía a gritos, buscando crear una opinión pública instantánea, un juicio sumario antes de que la verdad pudiera abrirse paso. Pero Elena no se doblegó. Se mantuvo firme en la banqueta, su figura digna contrastando con la brutalidad de la escena, observándolos uno por uno con una mirada que era un acto de resistencia pacífica. Cuanto más se defendía ella, más evidente se hacía que no era un malentendido. Era una guerra declarada contra un sistema podrido. La trampa no había sido un acto espontáneo, estaba planeada, guionizada. Pero habían elegido a la víctima equivocada. Elena no era una ciudadana común que se sometería al miedo. Era un símbolo de la fortaleza moral, del poder del conocimiento y de la valentía que nace de una conciencia limpia.
En medio del calor sofocante de la avenida, ella alzó la voz sin gritar, se negó sin violencia y resistió sin quebrantar la ley. Y fue precisamente esa calma la que comenzó a sembrar el nerviosismo en quienes ostentaban el poder. El Gallo y su equipo tenían las armas y las placas, pero ese día se enfrentaban a algo mucho más formidable, una verdad que no estaban preparados para silenciar. Cuando todas las acusaciones falsas fueron lanzadas y la supuesta evidencia plantada, el comandante Morales reveló su verdadera intención. Su mirada cambió de agresiva a taimada, como la de un coyote a punto de cerrar el trato con su presa. Se acercó a Elena con pasos lentos, bajando el tono de su voz hasta convertirlo en un susurro conspirador y grasiento. «Mire, maestra. ¿Para qué hacerla tanto de tos? Si no quiere que este asunto llegue a la delegación y se haga un escándalo, lo podemos arreglar aquí mismo. Sin broncas». La oferta, envuelta en una falsa amabilidad, era veneno puro. No era una solución, sino el clímax de la extorsión. Quería dinero. Quería comprar el silencio de la verdad. Pensaba que una mujer como Elena, una maestra respetada, cedería ante la amenaza de la humillación pública y la cárcel. Pero la mujer que tenía enfrente no era débil. Elena no bajó la mirada. No retrocedió un centímetro. Lo miró directamente a los ojos y, sin dudarlo, respondió con una voz plana pero cortante como el acero. «No voy a pagarle ni un solo peso por un crimen que no cometí». La frase no fue un grito, pero su serenidad la hizo más poderosa. Fue una bofetada al ego de El Gallo, una demolición de su suposición de que su amenaza sería acatada. Pero Morales no se dio por vencido. Aumentó la apuesta. «Entonces aténgase a las consecuencias. Va a salir en todos los noticieros como una narca». «Tengo testigos, tengo la evidencia», dijo con sorna, mientras hacía una seña a uno de sus hombres para que comenzara a grabar con su celular. Quería capturar a Elena en la posición de sospechosa, una táctica sucia que ya había usado antes. Muchas de sus víctimas anteriores habían preferido pagar a ver su nombre y el de su familia arrastrados por el lodo. Pero esta vez, El Gallo se enfrentaba a una oponente distinta. Elena permaneció inmóvil, impávida ante la cámara que ahora la enfocaba. No le intimidaba la amenaza. «Grabe lo que quiera. Lléveme a la delegación. No tengo miedo. Sé quién soy, y sé que esto no va a terminar en sus manos», declaró ella. Sus palabras detuvieron por un momento a los subordinados de Morales. Se miraron entre sí, incómodos, dándose cuenta de que esta mujer no solo era resistente, sino que parecía saber que el juego podía volverse en contra de ellos. Para Morales, la resistencia de Elena era una afrenta directa. Si ella hablaba, si este incidente se filtraba, su carrera de extorsiones podría terminar. Pero estaba demasiado hundido en su propia arrogancia como para retroceder. Seguía creyendo que la presión terminaría por quebrarla. Sin embargo, Elena no solo estaba resistiendo, estaba rechazando la corrupción con una dignidad inquebrantable. Y ese rechazo no era solo para salvarse a sí misma, sino un acto de desafío contra un sistema podrido, contra la cultura de la mordida que convertía la ley en una herramienta de chantaje. Ese día, la maestra Elena demostró que no todas las personas tienen un precio, que no todas las verdades pueden ser enterradas con dinero y que no todas las mujeres pueden ser vencidas con amenazas. Cuando toda la presión verbal fracasó en su intento de doblegar a la mujer íntegra que tenía enfrente, el comandante Morales perdió el control. La inquebrantable firmeza de Elena, que no cedió ante amenazas, insultos ni calumnias, lo hizo sentir humillado. No solo había fracasado en su intento de extorsión, sino que estaba perdiendo autoridad frente a sus propios hombres y ante la creciente audiencia de curiosos. Su frustración se acumuló como una carga de dinamita y explotó en una decisión demencial, un acto que trascendía la corrupción para adentrarse en la pura barbarie. Con una mirada inyectada en ira, gritó, su voz rompiendo el aire de la tarde, «Quémenle la moto. Ahora». La orden golpeó el ambiente como una detonación. Todos a su alrededor, incluidos algunos de sus hombres, se quedaron atónitos por un segundo. Pero sus matones más cercanos, acostumbrados a ejecutar sus caprichos más brutales, reaccionaron de inmediato.
Uno de ellos sacó una botella de plástico de una bolsa negra, la destapó y roció con gasolina toda la carrocería de la Vespa roja, que seguía estacionada pulcramente junto a la banqueta. En un instante, alguien encendió un cerillo. Hubo un destello, un sonido sordo, y las llamas prendieron con una furia instantánea. La moto fue consumida por el fuego, un sacrificio en el altar de la prepotencia. El fuego creció rápidamente, devorando el vehículo que había sido el compañero de las batallas diarias de Elena. El crujido del plástico derritiéndose, una pequeña explosión del tanque de combustible y el humo negro que se elevaba en espirales hacia el cielo crearon una escena de horror urbano, una postal de la sinrazón en plena luz del día. Elena solo pudo mirar, paralizada. Sus piernas cedieron y se dejó caer lentamente sobre la acera, sin fuerzas. Ya no hablaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, silenciosas y amargas. No lloraba de miedo, sino de una tristeza profunda al ver cómo el símbolo de su trabajo, de su independencia y de su vida honesta era incinerado por las manos de quienes debían protegerla. Los ciudadanos que al principio observaban desde lejos comenzaron a reaccionar. Algunos se tapaban la boca, horrorizados. Otros, con una mezcla de indignación y valentía, se acercaron para grabar la escena más de cerca. Se escucharon gritos de abusivos, corruptos, conscientes de que lo que presenciaban no era un acto de autoridad, sino una tortura pública contra una ciudadana indefensa. Varios motociclistas se detuvieron y se unieron a la multitud, observando cómo una maestra era silenciada no con argumentos, no con pruebas, sino con fuego. Pero el gallo y sus secuaces reían. Una risa seca, hueca, gutural. Como un coro de verdugos satisfechos con su masacre. Se quedaron allí, contemplando la Vespa que ahora era solo un esqueleto carbonizado, como si hubieran ganado una gran batalla contra la verdad. Olvidaban algo fundamental. Las llamas pueden consumir metal y plástico, pero no pueden quemar la integridad. El rostro de Elena, bañado en lágrimas, no era el de la derrota. Era el rostro de una herida que se convertiría en el testimonio de miles de ojos que lo vieron todo. En plena tarde, en medio de una de las avenidas más importantes de la ciudad, el poder se había mostrado en su forma más salvaje. Pero fue precisamente de esa atrocidad que comenzó a brotar la semilla de la resistencia. Los videos comenzaron a circular. El nombre de Elena comenzó a susurrarse. Y entre el humo que aún no se disipaba, una cosa quedó clara: la acción de Morales ese día no era el final de la historia, sino el principio de la destrucción del sistema del que tan orgulloso se sentía. El humo denso y negro seguía emanando del cadáver metálico de la Vespa, ahora una masa informe y carbonizada. Sin embargo, lo que se escuchaba no era el sonido del arrepentimiento ni de la culpa, sino risas. Risas ásperas, arrogantes, diabólicas, que llenaban el aire de la tarde. El gallo estaba parado en medio de la calle, con las manos en la cintura y el pecho inflado, contemplando el fuego que comenzaba a extinguirse como si admirara su propia obra de arte. A su alrededor, sus hombres también reían, dándose palmadas en la espalda como si acabaran de cumplir una misión heroica para la patria. No se reían de la moto. Se reían de la justicia. Se reían de la mujer a la que habían calumniado, presionado y destruido públicamente. En medio de esa celebración grotesca, ni uno solo de ellos mostró un rastro de remordimiento. Se erigían sobre los restos de la dignidad de una ciudadana, y estaban orgullosos de ello. Morales lanzó una mirada despectiva hacia Elena, que seguía sentada en la banqueta, con el rostro hundido en el dolor. En lugar de sentir compasión, esbozó una sonrisa maliciosa, la sonrisa de quien se cree intocable, de quien está convencido de que su placa lo protegerá siempre, de que la ley es un producto que se puede comprar y vender, y de que el poder jamás será cuestionado. Pensaban que el mundo guardaría silencio. Creían que la verdad podía ser sofocada con intimidación y fuego. Pero no se daban cuenta de que sus risas estaban rompiendo la apatía del público. Algunos de los ciudadanos que antes solo miraban, ahora se atrevían a grabar más de cerca. Los lentes de los celulares pasaron de enfocar la Vespa en llamas a capturar los rostros de los policías que se carcajeaban. La gente comenzó a comprender que no estaban viendo un incidente aislado, sino la manifestación más brutal y descarada del abuso de poder. Se escuchaban murmullos: hay que subirlo a redes, que todo México los vea.
No gritaban, pero sus acciones hablaban por ellos. Desde esos pequeños dispositivos, la chispa de la resistencia digital comenzaba a encenderse. Elena permanecía en silencio, pero su quietud no era sumisión. Era un rechazo profundo al escenario macabro que se desarrollaba sin pudor. Y detrás de sus ojos hinchados por el llanto, una indignación justa comenzaba a arder con más fuerza que las llamas que habían consumido su moto. El gallo podía reírse ese día, podía sentirse victorioso, podía creerse inmune. Pero olvidaba algo crucial: la tiranía ejercida a la vista de todos nunca es sostenible. Y sus carcajadas, que ese día sonaban tan fuertes, se transformarían muy pronto en un grito de pánico cuando la verdadera justicia, la que no se negocia, viniera a reclamar su deuda sin compasión. Porque no hay nada más vergonzoso que una risa que se convierte en la prueba irrefutable de un crimen ante millones de testigos. Justo cuando la atmósfera de injusticia alcanzaba su punto más álgido, con la Vespa convertida en cenizas, las risas crueles de los policías y Elena sentada, rota, en la banqueta, se escuchó el chirrido agudo de unos neumáticos frenando bruscamente. Una camioneta pick-up de color verde olivo, con los logos de la Sedena en las puertas, se detuvo de golpe al otro lado de la calle. Todas las cabezas se giraron. La puerta del conductor se abrió con fuerza y de ella descendió un hombre de figura imponente, alto, de rostro severo y una presencia que irradiaba autoridad. Vestía el uniforme de campo del ejército mexicano, con una boina de un color rojo distintivo sobre su cabeza, señal de pertenecer a las fuerzas especiales. Las insignias de general en su cuello brillaban bajo el sol. Era el general Santiago Montoya, de 45 años. El esposo de la maestra Elena. Y el último hombre al que alguien querría provocar en una calle abierta. Sus pasos eran pesados, deliberados. No había prisa, pero sí una determinación implacable. No dijo una palabra. Todos los que lo vieron supieron de inmediato que no se trataba de una visita casual. Su mirada, fría como el acero, se clavó en el grupo de policías, que de repente dejaron de reír y comenzaron a moverse con nerviosismo. Los curiosos retrocedieron instintivamente, abriendo un pasillo invisible entre el general y los oficiales que momentos antes se pavoneaban. El gallo Morales, que todavía sonreía, sintió como el color se le escurría del rostro. Pero ya era demasiado tarde. En un par de zancadas, Santiago Montoya cruzó la calle y se plantó justo frente a él. Sin mediar palabra, sin ninguna advertencia, un puño cerrado impactó con una velocidad y precisión militares en la mandíbula del arrogante comandante. El sonido del hueso chocando con los nudillos resonó como un martillazo en el silencio que se había apoderado de la avenida. Morales salió despedido hacia atrás, su cuerpo desplomándose como un saco de papas. La sangre brotó de su nariz y de la comisura de sus labios. No tuvo tiempo de hablar, ni de defenderse. Solo sintió el dolor agudo, la humillación pública y la mirada de docenas de personas que ahora lo veían no como una autoridad, sino como un cobarde patético. Sus subordinados retrocedieron, tropezando unos con otros. Ninguno se atrevió a acercarse. Sabían que esto ya no era su pelea. Quien estaba frente a ellos no era un civil cualquiera. Era un alto mando del ejército, que no había venido con un arma, sino con el peso del honor que ellos habían pisoteado. La atmósfera cambió radicalmente, pasando de la burla grotesca a un silencio tenso y cargado de electricidad. Santiago no gritó. No amenazó. Simplemente se quedó de pie sobre el asfalto caliente, mirando a Morales, que intentaba incorporarse. Y entonces habló, su voz baja pero con un filo que cortaba el aire: vuelve a tocar a mi esposa, y te juro que tu placa y tu carrera no solo serán historia, sino que las enterraré personalmente junto con tu reputación. No era una amenaza vacía. Era la declaración de un esposo, de un soldado y de un guardián de la justicia enfurecido. Los ciudadanos comenzaron a susurrar, a grabar con más fervor, siendo testigos del instante en que la dignidad se levantaba frente a la opresión. Y por primera vez desde que comenzó el retén, el gallo se quedó callado, arrodillado, sabiendo que el control del juego ya no le pertenecía. Tendido sobre el asfalto caliente, Ricardo el Gallo Morales ya no parecía un comandante temible. La sangre goteaba de su boca,
manchando el cuello de su uniforme ahora arrugado y sucio. Sus manos temblaban, sus rodillas estaban clavadas en el suelo y su rostro era una máscara de puro y abyecto terror. Frente a toda la multitud, ya no podía negar nada, no podía esconderse detrás de su placa ni de su arrogancia. Fui yo. Yo ordené que le pusieran la droga, señor general. Mis hombres y yo. Todo fue un montaje. Solo queríamos sacarle dinero. Una mordida. Balbuceó, con la voz quebrada por el pánico. Las palabras salieron de su boca como un veneno que ya no podía contener. En ese instante, toda la podredumbre que había ocultado durante años quedó expuesta a la luz del día. Santiago Montoya permaneció erguido, sin moverse. Su rostro seguía siendo una máscara de frialdad, pero sus ojos ardían. Giró la cabeza y miró a los otros policías, los mismos que habían reído, los que habían intimidado a su esposa, y que ahora estaban paralizados, sin saber a dónde mirar. «Ustedes lo oyeron», dijo Santiago, su voz resonando con autoridad. «Y les aseguro que esto no termina aquí. Sus nombres, sus rostros y sus acciones serán llevados ante la justicia. Iré hasta la última instancia, hasta sus superiores, hasta quien sea que protege esta red de corrupción». La declaración no fue un grito de rabia, sino la promesa calculada de un hombre que sabía exactamente cómo funciona el sistema y cómo desmantelarlo desde adentro. Era la palabra de alguien que lucharía por el honor no solo con la fuerza, sino con el poder implacable de la ley que ellos habían pervertido. La multitud, que hasta ese momento había sido un conjunto de espectadores silenciosos y atemorizados, estalló. Se escucharon vítores, aplausos y gritos de «Bravo, general, justicia para la maestra». La gente grababa la confesión, la compartía en tiempo real, siendo testigos de cómo la verdad, aunque maltratada, podía resurgir y contraatacar. No pocos en la multitud tenían lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una emoción contenida, de alivio. Porque finalmente alguien se había levantado para enfrentar el sistema que los oprimía en silencio todos los días. Esos aplausos no eran solo un apoyo moral, eran la señal de que el público había despertado, de que el pueblo se atreve a alzar la voz cuando alguien lidera con valentía. En esa tarde calurosa, en esa intersección que normalmente pasaba desapercibida, nació un momento de resistencia que Guadalajara no olvidaría. La Vespa de Elena podía haber quedado reducida a cenizas, su dignidad momentáneamente pisoteada por oficiales sin escrúpulos. Pero su honor se levantó más alto que nunca. Y el gallo, que se había reído a carcajadas sobre el sufrimiento ajeno, ahora estaba de rodillas, suplicando perdón en medio de la calle. No solo al general, sino al pueblo que lo había visto todo. Una sola bofetada de la verdad había derrumbado el falso imperio construido sobre la extorsión. Y desde ese punto, la historia se extendió, no como una tragedia, sino como un recordatorio poderoso de que cuando una